Bueno, estamos aquí en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, tu señal internacional para conocer toda la información. Y les cuento que hoy tenemos también uno de los tantos invitados a un hombre muy especial, muy particular, un argentino, banquero, empresario, luchándola durante muchos años en la Argentina. Se tuvo que ir del país por un montón de situaciones complejas y han pasado muchos años, ¿no? De esta situación que él ha vivido. No bajó los brazos, 45 años de espera, por eso el titular justamente de este bloque de Economía y Negocios de Galáctica Internacional. Nos referimos justamente al doctor Odone, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarlo. ¿Nos escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo Bueno, me estás? alegro. Bien, Un gusto bien. escucharte. Tanto tiempo, Luis, Una ¿cómo anda? aclaración previa, A no ver. soy doctor. Bueno, le pusimos un titulito más, ¿qué va a ser? Un hombre con mucha experiencia, un hombre de negocios, banquero, empresario, conocedor de lo que pasa en el mundo de la finanza, ¿no? De eso no me cabe la menor duda. ¿Usted qué opina al respecto? A ver. Bueno, conozco mucho las finanzas y a pesar de que estoy excluido de ellas desde hace 45 años, ¿no? Como consecuencia de la confiscación y la intervención ilegal de mis bienes hace ya 45 años en un proceso judicial que aún permanece vivo y no termina. Qué tremendo, doctor. A ver, la tengo con doctor. Bueno, ¿qué pasó? A ver, cuéntenos un poquito, Luis, porque hablamos hace bastante tiempo atrás, pero mucha gente que no lo vio, no lo escuchó en ese momento, debe decir, bueno, ¿de qué se trata? A ver, ¿cómo fue la situación? Básicamente, me imagino que fue a partir de su trabajo dentro del ámbito financiero y empresarial en lo que fue el Banco DON en la Argentina, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto se produjo en abril, el 25 de abril de 1980, cumpliendo ahora 45 años el 25 de abril Sí. de este mes, Ajá. y en el cual el gobierno o el Banco Central, a través de la decisión del gobierno, decidió intervenir a los 4 bancos más importantes en la época de la Argentina, Ajá. como consecuencia de una decisión política del gobierno militar que, digamos, fue promovido por el sector civil que estaba dentro de las Fuerzas Armadas, manejado por el doctor Martínez de Hoz, el doctor Ricardo Sin y otros, digamos, funcionarios del Banco Central Ajá. y del sector de Economía, ¿no? Del Ministerio de Economía. Claro. ¿Y qué ha Y pasado en todos básicamente, estos años? ¿Qué perdón. respuesta qué ha pasado en todos estos años? ¿Qué respuesta le dio la justicia de la Argentina? ¿O no le dio? ¿Por qué no se la dio, no? Bueno, el tema fue que hubo, digamos, una decisión arbitraria por parte de la justicia impulsada por el gobierno en su momento, en la cual nos procesaron por las operaciones de autopréstamos que había en los bancos nuestros y hecho que después se transformó en una rutina del gobierno central hasta nuestros días y que, digamos, pasados 15 años o 20 años, cambiaron las carátulas cuando llegó el momento de tener que procesar por la misma causa a funcionarios públicos del Ministerio de Economía en la época del doctor Cavallo, cuando estaban haciendo autopréstamos con los fondos obtenidos de las privatizaciones de empresas en Argentina. Ujú. Y en ese momento Sí. me condenaron por la pérdida de los depósitos, Ajá. cambiando la carátula a la sala segunda de la Cámara Federal, y ocurrió de que me condenaron por la pérdida de los depósitos a 5 años de prisión, y cuando vino el 2001, cuando se produjo la crisis financiera, también de alguna manera promovida por el gobierno del sistema financiero argentino, todos los bancos y todas las financieras perdieron los depósitos, y habiendo un leading case en el cual había un condenado por la pérdida de los depósitos, ningún banquero ni ninguna empresa financiera ni nadie fue preso como consecuencia de la crisis financiera. Claro. Entonces, es todo, digamos, una serie de procesos judiciales surrealistas, ¿no es cierto?, que
que se desembocaron en que desde el punto de vista penal me condenaron después de 14 años de proceso penal, que acabo de manifestar cuál fue la razón de la condena. Y curiosamente, hace poco, por una razón similar, el tema de los sobresueldos, el doctor Cavallo fue procesado y a los 14 años, como el proceso había durado 14 años, lo declararon, digamos, impune, lo declararon, digamos, sin condena, debido a la prolongación del proceso judicial. Mientras que a mí, con la misma cantidad de años, me condenaron penalmente. Y luego siguió la causa comercial, con la cual se mantiene la confiscación de todos mis bienes en la Argentina, inclusive grandes cantidades de depósitos depositados en depósitos judiciales en Argentina. Y cumplimos ahora 45 años de proceso judicial dentro del circuito judicial argentino, ¿no? Lo Es un cual, caso, es un caso tremendo esto que usted está comentando, porque 4 décadas y media la sí. justicia sin definir esta situación, ¿no? ¿Usted cree Sí. que tiene que ver con esta corruptela generalizada en materia económica que viene teniendo la Argentina en los últimos gobiernos, de alguna manera apadrinado por determinados grupos financieros, económicos, que intervienen junto a los políticos de turnos para cometer estas locuras que se ven y que generan una incertidumbre política y legal tremenda en el país hace tantos años? Yo creo que los grupos financieros no están involucrados. Estos son involucramientos directos de sectores políticos asociados con funcionarios del sector económico que maneja la economía argentina desde hace 40 años, y donde las situaciones se repiten sin solución de continuidad, y no resultan situaciones de definiciones, sino que permanentemente están en una fuga hacia adelante a fin de, digamos, no resolver situaciones, digamos, muy controversiales, y en las cuales además hay como una especie de beneficio personal Ajá. por el manejo de los fondos depositados como depósitos judiciales, en los cuales realmente a los damnificados les pagan una tasa de interés irrisoria del 0,7% anual, y el Banco Ciudad, que es el que, digamos, administra esos fondos judiciales a través de la justicia, hacen ingentes utilidades con esos fondos depositados, ¿no? ¿Y qué papel Pero en o el qué fondo, responsabilidad usted cree que sí. tiene o ha tenido el exministro Domingo Cavallo en sus distintos pasos por los gobiernos que ha participado? No, yo creo que Cavallo en estos casos nunca tuvo nada que ver, simplemente fue un heredero, digamos, de situaciones producidas por un grupo de delincuentes comunes protegidos por el sistema de la época del proceso de reorganización nacional. Y luego, digamos, la justicia en su, digamos, desidia tanto de los sectores públicos como de los sectores judiciales, han ido llevando hacia adelante situaciones que no se terminan, y que, bueno, ahora finalmente sí parece que está a punto de terminar todos estos procesos, lo cual va a ser no, digamos, no una razón de festejo, pero sí de duelo, pero que terminan con un fin, digamos, más o menos razonable para los afectados por estas situaciones tremendas que se vivieron en los últimos años. Claro, ¿y cuál ha sido el justificativo que tiene la justicia argentina ante usted por estos años, por tanta demora, ¿no? Por 45 años de no haber resuelto esta situación de la cual usted ha sido uno de los principales perjudicados? Bueno, básicamente las dilaciones entre, digamos, la acción del Banco Central por un lado, la justicia por el otro, digamos, yendo expedientes de ida y de vuelta, demorando meses y años en tomar resoluciones, y bueno, el tiempo finalmente está llegando a su fin, y que es el gran maestro es el tiempo, y bueno, finalmente creo que, si Dios quiere, en este año o el próximo
se va a terminar toda este calvario, digamos, que nos tocó vivir durante tantos años, ¿no? ¿Cómo va a ser afectada la República Argentina, en este caso particular, con esta situación que usted ha vivido? Supongo que va a tener que resarcirlo de alguna manera. ¿Se habló de eso? ¿Usted tuvo algún contacto con alguna autoridad del No, Ministerio de Economía de la Argentina, del Banco Central? En su momento yo hice una demanda judicial por daños y perjuicios Sí. por un monto de 1.200 millones de dólares, pero que después de unos años decidí retirarla porque consideré de que las acciones de un grupo de delincuentes comunes protegidos por el sistema no podían ser pagados con los impuestos de los argentinos en situaciones particulares como la mía. O sea que yo desistí de la demanda contra el Estado justamente para mantener una situación de dignidad, digamos, tanto desde el punto de vista de mi persona Sí. como desde el punto de vista de la afectación del pueblo argentino, ¿no? ¿Y usted cree que realmente esto, al margen de no tener un reconocimiento adecuado, va a quedar ahí en la nada, o alguna institución va a hacer referencia en algún momento a esta situación vivida por usted y otros empresarios de la Argentina, como ya lo hemos visto, que han vivido situaciones bastante complejas debido a la corruptela generalizada que ha tenido gran parte del transcurrir de los gobiernos en los últimos años? No, yo creo que no va a haber ninguna, digamos. De pronto la historia económica de la Argentina resaltará de acuerdo con las tendencias de los que escriban, digamos, lo que es un reconocimiento, o no un reconocimiento, sino un relato de la historia adecuado con lo que fueron las verdaderas circunstancias en las cuales se vivieron estas situaciones. Y en particular, en mi caso, yo escribí 4 libros, o sea que, digamos, están las historias Hay del bibliografía caso, están... ¿Cómo? referente, hay mucha bibliografía referente a esta situación, ¿no? Eh, ¿Hay muchas que, perdón? Bibliografía, mucho material que usted ha Sí, justamente hay presentado. material, digamos, de terceras partes Sí. y hay material propio, digamos. Yo escribí sobre mi caso específico 3 libros y un cuarto que fue un tema económico con un socio mío de España, en el que hicimos un plan económico para la Argentina en la época previa a las elecciones en que advino el nuevo gobierno. Pero tengo 3 libros sobre el caso, uno que se llama Atraco al Banco O'Donnell, Justicia Cómplice en la Argentina, Ujú. el segundo que se llama O'Donnell y el Fondo Monetario Internacional, cuando en su momento el presidente Macri y la presidente del Fondo Monetario dijeron que querían trabajar y luchar contra la corrupción argentina, cosa que no hicieron. Y la última fue cuando se cumplieron, el último libro fue cuando se cumplieron 40 años de proceso judicial, en donde escribí un libro que se llama El Banco Central en Cuarentena, donde relato toda la historia de esos 40 años de baneos y de Sufrimiento, ¿no? barbaridades Sí, la verdad. judiciales. Ahora, usted a lo largo, digamos, de su transitar dentro del mundo empresarial, bancario, ¿no? Nota Sí. que la Argentina siempre ha sido un despilfarro absoluto, que no ha habido un ordenamiento en materia económica, porque es un país que viene con permanente devaluación, con, digamos, una falta de control en materia de precios, con transiciones económicas de los distintos gobiernos que han sido bastante problemáticas. ¿Cuál es, según su visión, el mal de fondo que tiene la Argentina que no puede resolver esta situación de tantos años, O'Donnell? Y el principal problema es que el gobierno o los gobiernos en Argentina son un negocio para los políticos y para los grupos económicos que viven de robarle al Estado, ¿no? A través de, digamos, los grupos llamados ahora prebendarios, Sí, digamos, o de la obra pública, que etcétera, etcétera, ¿no? claro, no solamente, sí, Ujú. no solamente la obra pública, sino también otros sectores que se han beneficiado sustancialmente con contratos y negocios y bueno, y los que éramos completamente independientes, sin depender de negocios estatales, éramos una molestia para los grupos
estaban vinculados estrechamente con la corrupción estatal, ¿no? Esto evidentemente ha acontecido durante muchos años en el gobierno, como usted lo plantea, de Mauricio Macri, de la Rúa, Kirchner, Fernández. Y antes Y también, antes por también. supuesto. Ujú. ¿Y cómo Digamos, ve el todo actual esto, proceso si económico de la usted, Argentina? perdón, si Sí, usted lee la historia, la corrupción es una constante histórica lamentablemente. Es desde así. 1810 en Sí. adelante. Ujú. Le recomiendo un par de libros al respecto, uno de Jorge Lanata, Ajá. que se llama Óxido, y otro de Mariano Otárola, que Sí, se llama El dinero y los presidentes. tal cual. Y ahí se va a dar cuenta de Han que clarificado gran parte de la triste realidad que vivimos, ¿no? Es así, exactamente, es y así. esto no ha parado, digamos, y Ujú. ahora parece que con este nuevo gobierno pareciera ser de que las cosas son diferentes, pero todavía no hemos visto suficientes resultados desde el punto de vista del tiempo transcurrido y, digamos, esperemos que se corrijan de alguna manera las situaciones históricas anteriores, ¿no? Ujú. ¿Y usted tiene esperanza en que el mileísmo hoy por hoy puede revertir esa situación de corrupción Yo creo que generalizada en tienen la buenas economía intenciones, argentina? Ujú, sí. Yo creo que tiene muy buenas intenciones. ujú. Hay algunos excesos, digamos, desde el punto de vista verbal y demás, bueno, atribuibles un poco a la juventud del presidente, digamos, que digamos es una persona joven y agresiva y que se toma las cosas de pronto con mucha, eh, aparte del histrionismo, con mucha vehemencia, Ajá, lo cual, digamos, en determinados momentos lo coloca en situaciones azarosas. claro. Pero yo creo que hay que esperar para ver, digamos, ¿no? Como en el póker, ¿no? Sí. No sería lógico dar una opinión certera sobre lo que va a pasar. Sí, digamos que hay una serie de medidas y de situaciones que son más positivas que lo que hubo en el pasado, pero todavía no podemos visualizar un desenlace, dada la tremenda situación comprometida con que asumió el gobierno a consecuencia de la herencia recibida, Ujú. ¿no? Este acercamiento que tiene la Argentina con Javier Milei a los Estados Unidos en este mandato de Donald Trump puede favorecer estos acuerdos que se están tratando de efectivizar con el Fondo Monetario Internacional para descomprimir la tensa situación económica del país, Odone? Yo creo que sí, porque digamos es lo mismo que pasó con Macri, ¿no? En su momento el Fondo Monetario le dio un soporte muy sustancial al presidente Macri para tratar de llegar y ganar a las elecciones, cosa que no pasó, pero en este momento, de alguna manera, la relación que ha establecido el presidente Milei con los Estados Unidos es muy sustancial. Lo que pasa es que el giro tan dramático que ha dado la política del presidente Trump en la economía norteamericana, aquello que podría haber sido, digamos, una cosa muy positiva para Argentina, de pronto se transforma en un obstáculo, ¿no? Como consecuencia de las tremendas retenciones que está colocando Estados Unidos a terceros países, Claro. a nivel Ujú. mundial Sí. prácticamente, ¿no? Aunque parece O ser que sea en que Latinoamérica la Argentina está siendo beneficiada casi con un 10% menos, ¿no? Europa un 20%, 10% la Argentina. ¿Eso le puede facilitar al mandatario argentino Gerardo Milei tener un abanico de herramientas como para reflotar de alguna manera la alicaída economía del país? Bueno, el 10% siempre lo tuvo, digamos, inclusive los principales afectados históricamente, inclusive durante el primer gobierno del presidente Trump, fueron el Grupo Alvar, el Grupo Tequín, y, Ajá, digamos, tres o cuatro grupos proveedores de la industria norteamericana, que inclusive en su momento se trató de, y lo único que se consiguió en esa época fue resolver el tema de los limones, pero digamos, históricamente siempre se ha mantenido y no veo que haya mucha intención por parte del gobierno de Trump de bajar las aranceles al acero al aluminio de Aluar, ¿no? claro. O sea que yo creo que de pronto puede conseguir
pequeña rebaja como para tener una tensión por la relación amistosa, pero en el fondo, digamos, yo creo que la actual política de los Estados Unidos frente al mundo está afectando globalmente a todo el mundo, creando, digamos, una situación de confusión internacional muy grande con un desarrollo y una preeminencia muy sustancial por parte de China y Rusia, digamos, y a Europa, digamos, dentro del contexto de las naciones, ¿no? ¿Usted Es cree decir, que... yo creo Sí, que el gran a ver, beneficiario de toda esta guerra va a ser China y China, Rusia, claro. digamos, y con un detrimento muy fuerte para la Unión Europea, que sí es nuestro socio natural y estructural desde la época de la colonia, ¿no? Claro. Ahora, esos mercados que va perdiendo Latinoamérica, que lo vemos con lo que ha pasado con el propio Mercosur y con un Brasil que está tratando de salir a otros mercados, despegándose de la Argentina, ¿usted no cree de que van a hacer un poco de ruido a la economía nacional, teniendo en cuenta justamente la situación global que se está viviendo en estos momentos? No, no creo. Yo creo que la relación entre Argentina y Brasil, a pesar de las diferencias doctrinarias entre el presidente Lula y el presidente Milei, Sí, se van a mantener, digamos, porque la presión en Brasil de los sectores de las fuerzas vivas empresarias y financieras es muy fuerte. Y además el movimiento brasilero hacia el sudeste asiático, y a los BRICS, China y sí, compañía, esto viene desde hace mucho tiempo, creo que no va a cambiar y creo que sí va a beneficiar la posición de Brasil en toda el área del sudeste asiático y las relaciones con China. Pero no creo que afecte sustancialmente a la Argentina, particularmente por la gran dependencia estructural que existe entre los dos mercados, entre Argentina y Brasil propiamente dicho, ¿no? claro. O sea que este foco del Mercosur puede tener un amplio desarrollo si es que realmente trabaja de manera compactada, unidos como para abrir nuevos mercados. Eso, yo estoy seguro de eso. Lo que pasa es que depende de la decisión política del presidente Milei con respecto al Mercosur, frente al cual lo he visto en los últimos meses un poco reticente, ¿no? Claro. Yo creo de que no deberíamos perder la asociación estructural entre los países de Claro. Sudamérica, del Mercosur, No y desaprovechar sí, esta digamos, oportunidad que tratar. hoy por hoy es muy fuerte y puede generar un cambio muy rápido, ¿no? Si es que se toman decisiones acorde a los tiempos que corren y a las necesidades de ambos países, ¿no? Exacto, y además creo que hay que solidificar mucho la relación con los países de Centroamérica, digamos, particularmente con México, que sí va a ser uno de los grandes afectados por la política y que podría ser un socio muy importante para Argentina de aquí en adelante, ¿no? Sumado al Mercosur digamos, a digamos, alineación un poco más fuerte con la Unión Europea, ¿no? O sea A que, pesar de que no se debe dejar de lado la relación con los Estados Unidos, sí. que es fundamental y muy importante, pero creo que da una oportunidad para que Argentina diversifique los mercados muy fuertemente, digamos, a partir de una posición equidistante desde el punto de vista geopolítico. O sea que podemos tener condiciones macroeconómicas que pueden ser bastante viables y fuertes a mediano plazo si el gobierno se centra, digamos, en un diálogo y en una serie de acuerdos puntuales para un poco activar la cuestión económica que está bastante en stand-by desde hace muchos años en la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que el énfasis habría que colocarlo, digamos, en el ordenamiento interno de las finanzas públicas argentinas y promover un mecanismo de desarrollo económico interno, bajando los costos internos. Yo creo, digamos, y lo he dicho públicamente, de que tendría que haber una devaluación, pero que no sería muy sustancial desde el punto de vista de los precios como consecuencia de las reformas que se han llevado adelante con el superávit fiscal y el ahorro de los gastos públicos. Lo que falta es la reforma financiera, la reforma laboral y la reforma impositiva, que son fundamentales para bajar los costos industriales y de producción dentro de Argentina, ¿no?
Bien, por último, Luis, le pregunto, ¿cómo está viendo el tema de la dolarización de la Argentina en este momento realmente donde hay un reacomodamiento muy fuerte justamente de la economía internacional? ¿Qué puede pasar con eso y de qué manera puede perjudicar o favorecer al país? No, yo creo que el concepto de original de dolarización está muerto. Ujú. Yo creo que hay que seguir apostando al peso y creo que la idea de la dolarización total de la economía en Argentina no va a prosperar a largo plazo. Bien. Y creo que eso fue una idea más publicitaria ¿Qué otra cosa? Claro. que desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Gracias, Luis, le agradezco y esperemos, bueno, poder charlar lo antes posible, a ver si estos 45 años de espera se definen lo antes posible y esperemos que así sea. Un gran abrazo. Bueno, tú sabes que como decía Ortega, lo importante no es llegar, sino estar yendo. Tal cual. Así es. Un gran abrazo, y mil gracias por la paciencia de tantos años, ¿no? Y estar ahí luchándola y remándola como lo ha hecho. Un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban a Luis Odone, empresario, banquero argentino, 45 años de espera. Increíble lo que pasa realmente con aquellos que invierten, que quieren tratar justamente de generar negocios en el país. Esto es una cabal prueba de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Temas que hay que revertirlo lo antes posible. No podemos darnos ese lujo de tener inversiones de estas características que queden prácticamente ahí en la nada. Ya volvemos.